Y vamos a cambiar de un arte a otra, vamos a cambiar de la danza a la literatura, pero antes déjenme volver a recordarles que este próximo lunes, día 13 de octubre, por la mañana, a las 10 de la mañana, en directo, vamos a estar ofreciéndoles la salida procesional extraordinaria de nuestro Padre Jesús del Rescate, que cumple 100 años la hermandad, y ahí está PTV Granada, como siempre, es la casa de la Semana Santa, la casa cofrade de Andalucía y de Granada, y no puede ser de otra forma. A las 10 de la mañana del próximo lunes, salida extraordinaria de nuestro Padre Jesús del Rescate. Este lunes 13 de octubre, la Cofradía del Rescate cumple 100 años. 100 años de historia, de devoción, de amor a la imagen de Jesús del Rescate en el Templo de la Magdalena. Vive en PTV la procesión extraordinaria del centenario. PTV, la televisión de Granada. Pues ya lo saben, próximo lunes esa procesión aquí para todos ustedes, también en YouTube para el que prefiera los dispositivos móviles, y luego volver a verla todas las veces que sea necesario y que cada uno considere oportuno. Hablamos ya de la capitana de Susana Martín Gijón. Fíjense, siempre se lo digo y no me canso de repetirlo, me encanta cuando me traen regalos los invitados, y hoy es uno de esos días. Susana Martín Gijón, que ya nos acompaña, me ha traído un ejemplar de su La Capitana, que es el libro, su última novela, que el pasado 2 de octubre, desde el pasado 2 de octubre se encuentra ya en las librerías. Susana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, encantada de estar en Granada estos días presentando el lanzamiento, que por algo se ambienta aquí también, en la ciudad, ¿no? La novela. Muy importante eso, se ambienta en Granada, en la Granada de finales del siglo XVI, si no me equivoco. Eso es. Aproximadamente un siglo después de un poquito antes, un poco menos de un siglo después de la Reconquista, ¿verdad? Y bueno, cuéntame un poco el contexto de aquella Granada, por qué es una Granada tan distinta a lo que quizá mucha gente, ¿no?, tiene en la cabeza de aquella época, y por qué elegiste esa época, ¿no?, para ambientar tu novela. Pues sí, está ambientada en 1585, pues lo que dices, casi un siglo después de la Reconquista. Y bueno, era una etapa que me interesaba mucho, que no está quizá tan narrada, ¿no?, como la etapa nazarí o precisamente la Reconquista, y sin embargo tenía personajes históricos muy importantes, ¿no? Bueno, tengo que decir que es un thriller, es una novela criminal con su trama criminal que hay que resolver, pero que es también, pues por supuesto, una novela histórica con personajes históricos reales, con protagonistas, de hecho, reales, que bueno, pues que voy a ficcionar dentro de esa trama criminal, pero que en todo lo demás pues hay muchísimo rigor histórico, ¿no? Nos encontramos, eso, yo en la anterior novela, La Babilonia 1580, estaba ambientada en la Sevilla también de finales del XVI, y era una época, pues en el caso de Sevilla, que tenía la de mayor opulencia, ¿no? La de mayor esplendor, porque estaba el monopolio de la flota de Indias, y desde las últimas décadas pues había crecido mucho. Y sin embargo Granada en esa misma etapa pues pasaba por momentos duros, ¿no?, por una crisis social y económica importante, porque a raíz de la Reconquista los reyes católicos y los que le fueron sucediendo después apuestan por Granada como bastión de la cristiandad, ¿no?, y empiezan a hacer grandes estructuras, grandes infraestructuras, como el Hospital Real, por ejemplo, ¿no?, o la universidad, o la Real Chancillería, ¿no?, que también está, todo lo que sea al sur del Tajo, pues se pleitea, ¿no?, en última instancia aquí en Granada. Pero después, con todos los conflictos surgidos a raíz de, bueno, pues de la convivencia con los moriscos, sobre todo a raíz de la batalla de las Alpujarras, aquello acaba derivando en la primera deportación de moriscos, ¿no?, en 1571, y muchísima de la población sale fuera de la ciudad deportada, y entonces pues claro, si la gran mayoría o una buena parte de tu población se va, pues la ciudad pues va a caer en crisis, ¿no?, se va a perder muchísimo ahí. Entonces está en una época algo difícil, se junta también con un año de carestía muy intenso.
Y ahí pues hay grandes personajes que pululaban por las calles de Granada, como era Juan Latino, ¿no? Que me parece fascinante, que aquí en Granada se conoce un poco más, pero si salimos fuera, ese primer catedrático negro de toda Europa, y que, bueno, que era reconocido por Lope de Vega, por Cervantes, por todos los referentes literarios de la época, no sale mucho de las fronteras, no se conoce tanto, y sin embargo, bueno, en aquella época estaba aquí, estaba también San Juan de la Cruz, en el convento, en lo que era el convento de los mártires, ¿no? Hoy Carmen de los Mártires, y estaba también un personaje que a mí me fascina y que da el título al libro, que es la capitana de las prioras, el sobrenombre que le dieron a Sorana de Jesús, que fue una discípula aventajada de Teresa de Jesús, que fundó el convento aquí en Granada en 1582, pero que después va a ir fundando por toda Europa, ¿no? Va a coger el relevo de Santa Teresa y va a irse a Madrid, de Madrid a París, a distintas ciudades de Francia, de ahí a Flandes, Bruselas, su influencia va a llegar a Polonia, a Reino Unido, y sin embargo, pues también de alguna forma la hemos borrado de la historia, no sabemos de ella. Entonces a mí me fascinan desde la Babilonia, ¿no? Que voy tirando desde aquella Sevilla del 16, conociendo a raíz de aquellos personajes, voy documentándome y doy con Sorana de Jesús, con la capitana, ¿no? doy con San Juan, doy con Juan Latino, y de ahí me decido a venirme aquí a Granada y a ambientar esa trama criminal, que es lo que yo hago, ¿no? Llevo 12 novelas, 5 con Alfaguara, pues siempre tienen su parte de novela negra o thriller, pero con personajes históricos pues que merecen también un poco más de visibilidad de la que tienen, yo creo. Te quiero preguntar un poco cómo te llega todo rodado, porque además se te junta la publicación del libro con una residencia literaria que estás realizando ahora en la ciudad, ¿no? En Granada. ¿Qué es una residencia literaria? Para quien no lo sepa, yo no lo tengo del todo claro, entonces te voy a agradecer que nos lo expliques, y cómo... un poco casualidad bonita, ¿no? Que se te haya juntado todo, la salida del libro al mercado, ambientada en Granada, con tu llegada a la ciudad para residir aquí durante un tiempo, pues eso, también escribiendo y acudiendo a... Ahora te voy a preguntar también un poco por el calendario que tienes este mes de octubre, que es bastante ocupado. Sí, bueno, los lanzamientos de novelas siempre son así, ¿no? Una no quiere tampoco dejarla huérfana después que la ha acompañado durante tanto tiempo en sus primeros semanas o meses de vida, ya que cuando ya deja de ser de una y es de los lectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues íbamos a hacer muchas presentaciones, rutas literarias por la ciudad, bueno, toda esta serie de cosas para visibilizarla y acompañarla un poco. Entonces, residencia literaria. La residencia ¿Qué es literaria. Exactamente la residencia literaria? La residencia, bueno, muchas veces son convocadas por organizaciones, en este caso la convocaba la Junta de Andalucía, y son espacios donde temporalmente te facilitan un lugar para escribir, documentarte sobre un proyecto o continuar un proyecto con el que ya estás, ¿no? Y para mí ha sido, la verdad es que una casualidad maravillosa, porque yo he venido mucho en los últimos 2 años a documentarme, a patear la ciudad, a hablar con expertas y expertos aquí en la ciudad, muchas veces profesores, en su mayoría profesores de historia, ¿no? de la Universidad de Granada, pero tener la posibilidad de tener una estancia, pues ya visitar los archivos, todo te permite, ¿no? Hacerte mucho más con la ciudad y por lo tanto pues transmitir mejor esa historia a los lectores. Así que sí, estoy en una convocatoria de la Junta de Andalucía, en el Carmen de la Victoria, que es un sitio maravilloso, junto a otro residente literario, somos 2, Mario Cuenca Sandoval, y bueno, y allí también hay residentes de profesores universitarios y de otras muchas disciplinas artísticas. Entonces la verdad es que es un lugar para crear desde la serenidad, la tranquilidad que te permite concentrarte, ¿no? Hace justo una semana tuvimos la oportunidad de conocernos en un evento que organizó la editorial Alfaguara, también con tu presencia evidentemente, que consistía en una ruta por la ciudad visitando los lugares más destacados del libro, de la novela, lo cual te agradezco mucho porque me descubriste por lo menos un par de sitios que yo no conocía, a pesar de que llevo 8 años en Granada, y que me llamaron mucho la atención, me sorprendieron muy gratamente, como es la Casa de los Tiros y el Real Monasterio de San Jerónimo, que eso fue para mí
alucinante, me quedé allí y digo, ¿cómo puede ser que lleve 8 años en Granada y no conozca todavía este lugar? ¿Cómo ha sido el proceso también para ti, lo has dicho antes, de este par de años, venir a Granada, documentarte, conocer todos esos sitios, entrevistarte con gente experta en el lugar y luego darle forma en un libro? Porque tú puedes conocer un montón, documentarte mucho, pero luego hay que saber también plasmarlo. Sí, y además, bueno, hacer ese equilibrio, ¿no? De una novela thriller, las mías siempre son, intento que sean muy atrapantes, ¿no? De capítulos cortos, de giros de guión, de personajes potentes, pero al mismo tiempo, como decíamos, con ese contexto y ese rigor histórico que enriquece y suma a la novela, ¿no? Pues nada, he venido mucho a patearme, la verdad es que me falta mucho de Granada por conocer, pero de la Granada actual, porque yo creo que la Granada del siglo XVI me la conozco bastante bien. Una trata de hacer un viaje al pasado a través de la documentación y meterse ahí, ¿no? La verdad que ese recorrido fue muy bonito, fue el día previo al lanzamiento de la novela y fuimos eso, ¿no? Conociendo, como tú bien sabes que nos acompañaste ahí, conociendo esos lugares por los que van a transitar los personajes, desde el convento de los mártires, la cuesta de Gomeres, la Real Chancillería, ¿no? Que ya la hemos mencionado, el convento de San José, las antiguas casas del Gran Capitán, que es donde estaban y siguen estando las carmelitas descalzas que van a protagonizar la novela, ¿no? Ana de Jesús era una carmelita descalza, como decimos, que siguió la línea de la Reforma teresiana. Y ahí siguen las monjas también, la comunidad, después de 400 y pico años. Ahí también tuve la oportunidad de hablar con ellas, incluso de visitar su espacio, ¿no? Para transmitir siempre mejor al lector. Y esa fue la tarea, una cosa va llevando a otra. Una profesora universitaria me documentó, me asesoró sobre los moriscos, sobre la población morisca en la época, otra especialista en Juan Latino, otra en Fray Juan de la Cruz en esa etapa. Pues una va componiendo el puzzle, ¿no? Y cuando ya, y sobre todo leer mucho también, leer mucho de la época, la correspondencia, toda la documentación que hay, para también saber cómo era el carácter incluso de San Juan de la Cruz, de Sor Ana de Jesús, y forjarse en la cabeza esa identidad y poder así ponerse en su piel, que al final es la principal tarea de los autores, ¿no? De los escritores. Yo creo ser capaces de ponernos en la piel y por lo tanto en la voz de nuestros personajes, y en el caso de personajes históricos que habitaron la Granada del 16, pues es especialmente complejo, ¿no? Entonces ese es un poco el trabajo de inmersión para que luego salga fluido y una sepa cómo reaccionaría Sor Ana o San Juan, pues en este caso, como lo podemos decir, porque es el detonante de la historia, no podemos destripar mucho, que nos matan los lectores. Te iba a decir, pero hemos hablado mucho, hemos ubicado la novela en el tiempo, hemos hablado de algunos de los personajes, de algunos de los lugares que aparecen en la novela, pero todavía no habíamos hablado de la sinopsis, del argumento, sin destriparla, como decías. Vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Ibas a ello. Bueno, el detonante es que aparece un cadáver en el claustro del convento del San José, el cadáver de un hombre, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿cómo ha aparecido ahí un hombre dentro del convento, vivo o muerto, ¿no? Y las principales sospechosas, pues, es la comunidad de hermanas, porque esos conventos, pues, eso están en clausura y es muy difícil traspasar esas puertas. A partir de ahí, pues la novela, la trama criminal está a rodar y vamos a tener que ir investigando tanto sospechosos dentro del convento como fuera. Aquí todos guardamos secretos y las monjas del convento del San José no eran menos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir investigando y ponernos también en la piel de cada una. En ese sentido es una novela muy coral que también nos deja conocer cada una de las personalidades de ese convento, ¿no? Dentro de la novela hay evidentemente intriga, porque tú decías es un thriller, está ese jugar con el lector, entiendo, a que ellos mismos traten de adivinar quién es el culpable en este caso, o la culpable, pero también evidentemente yo creo que teniendo en cuenta los lugares y los personajes en los que se ambienta la novela, entiendo que la espiritualidad, la religión está muy presente también. ¿Qué papel juega dentro de la novela y cómo
¿cómo la has incluido dentro de ella para hacerle, no sé si casi un protagonista más de la misma, ¿no? Sí, claro, siempre desde el máximo respeto, porque estamos jugando a una ficción, a una trama criminal que hay que resolver, pero siempre desde el máximo respeto y cariño, incluso admiración a esos personajes que habitaron esa Granada del 1585, ¿no? San Juan de la Cruz sí es más reconocido universalmente por su poesía mística, ¿no? Y por supuesto por la Iglesia, por su papel como santo, ¿no? Y es curioso también cómo todas las fuentes transmiten esa serenidad y esa tranquilidad y la paz que le imbuía a todo el que se rodeaba, que tenía cerca, ¿no? Así que sí que eso es bonito, se transmite, y a mí me deja conocer a un personaje así que va como a aplacar un poco a la madre Ana, a la madre Sorana, que en cambio pues era una mujer con muchísima determinación, ¿no? Imaginemos que ella, que está convencida de la reforma teresiana, de erradicar los privilegios y de la autonomía que Santa Teresa proponía, un poco como más de autonomía para las mujeres que la que tenían, pues se va a echar, se va a liar la manta a la cabeza y va a recorrer toda Europa en el siglo XVI, aun estando perseguida precisamente por las incomodidades que generaba la reforma teresiana, ¿no? O sea que en ese sentido, pues máxima admiración, y buscar también ese papel de visibilización de, ya digo, de todos estos personajes, pero quizá muy especialmente de Sorana de Jesús, que creo que merece un lugar en la historia que no tiene, y desde la máxima humildad, pues con esta novela quizá pues también desde esa empatía que se consigue muchas veces con las novelas de ficción, pues se puede conocer su vida un poco más, ¿no? Precisamente te quiero preguntar también un poco por eso, el documentarte sobre personajes que evidentemente, no solo sobre una época en general, sino personajes muy concretos, San Juan de la Cruz, Sorana de Jesús, Juan Latino, que como tú decías es quizá el menos conocido de los tres. ¿Cuánto de laborioso es documentarse y sentirse capacitado uno mismo de empezar a escribir sobre personajes reales, ya no sobre una época? Porque bueno, puedes escribir sobre una época y más o menos tener un rigor histórico, pero al ficcionar los personajes, pues evidentemente te puedes tomar según qué licencias, pero al escribir sobre personajes que han existido realmente, entiendo que eso requiere un rigor todavía mayor. ¿Cómo de laborioso es ese proceso? Sí, yo creo que era el mayor desafío en esta novela. El anterior fue ubicarme en nuestro pasado histórico con la Babilonia 1580, que el resto de novelas que había hecho hasta ahora pues estaban ubicadas en la actualidad, en la contemporaneidad, y ahí sí que me iba 4 siglos atrás. Y ahora que yo decía, bueno, va a ser más fácil porque ya tengo el contexto histórico en la cabeza, ¿no? Sé cómo vestían, ¿no? Los borceguíes, el jubón, los chapines, todo, la jerga diferente, lo tengo en la cabeza, las comidas, todo cómo eran las ciudades, pero claro, al moverme y sobre todo, como dices, al poner como protagonista a personajes históricos reales, porque en la Babilonia pues pasaban algunos por allí, María de San José, la priora letrera, que era otro personaje maravilloso también, discípula de Santa Teresa, por ejemplo, pero pasaban de una forma más secundaria, ahora son el centro de la acción, entonces yo tengo que imaginar cómo actuarían, y para eso pues empezando por las biografías de San Juan de la Cruz y su obra, por supuesto, de Sorana de Jesús hay menos, pero también hay mucha correspondencia que me coloca también mucho ahí en la jerga y en sus personalidades, ¿no? Que para mí es la clave para actuar pues con mayor rigor y bueno, una se siente mejor, ¿no? Si cree que pues realmente Fray Juan o Sorana, si se hubieran enfrentado a esta trama criminal, habrían actuado como actuaron, ¿no? Así que ese es el trabajo, la verdad que es laborioso, son 2 años a tiempo completo, pero yo creo que vale la pena, que los retos pues también hacen crecer a una como escritora. Y un poco al hilo de eso, te quiero preguntar cómo das el salto, hace ya 2 novelas, esta última y La Babilonia, como decías,
de la novela puramente policíaca o puramente thriller, a mezclar esa característica también con la historia, como has hecho con las dos últimas, ¿no? ¿En qué momento te apetece o en qué momento te das cuenta de que es algo que se te puede dar bien y pasar, como tú decías, de historias que se ambientan en nuestra época a irte 5 siglos atrás, casi 5 siglos atrás? Sí, porque no empiezo en el 19, ni en el 20, ni en el 18, ¿no? Me voy nada menos que al 16. Pero sí, yo creo que es una cuestión yo soy una apasionada de la historia, he leído también siempre mucha novela histórica y yo creo que si no me metí antes fue precisamente porque sabía lo que conllevaba, ¿no? Ese proceso de documentación, lo exigente que podía ser y lo exigente que soy yo también, ¿no? Que se suma. Pero llega un momento en el que dice, bueno, llevo 10 novelas publicadas, ya tengo una consolidación y un oficio y una pluma. Pues vamos a atrevernos, ¿no? Vamos a intentar seguir creciendo como escritora. Y me apasionaba esa etapa, en un principio, ya digo, en Sevilla, para darle voz a, pues quizá personajes que para mí no se les había dado, siempre, ya digo, ahí desde la ficción, y ver la Sevilla esa Sevilla tan opulenta, pero como desde otras caras, ¿no? Desde otros prismas. Y ahí ya me pica el gusanillo, lo que decíamos antes, que ya a partir de María de San José doy con Sorana de Jesús, la capitana de las prioras, que me fascina, me voy metiendo en la Granada del 16 y digo, hay que seguir por aquí, ¿no? Aquí hay un historión y hay que contarlo, y una pues también se deja llevar un poco por el instinto. En todo este proceso de documentación, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Granada? De esa Granada del siglo XVI que nos decías antes, la tienes tan conocida y tan dominada. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Para bien, para mal? ¿Que te ha llamado la atención? ¿Que te parece curioso? Que no sé, quizá lo que más te ha llamado la atención. No lo sé, pero por ejemplo me ha fascinado mucho todo cómo funcionaba la Real Chancillería. Yo vengo de formación jurista, ¿no? Yo soy licenciada en Derecho y durante mucho tiempo ejercí, ahora ejerzo a tiempo completo como escritora, pero es otra de mis pasiones, ¿no? Y de mis oficios que domino. Entonces, entender cómo funcionaba el grandísimo poder que tenía Granada con la Real Chancillería, ¿no? Que era la tercera corte de España. Las cortes eran donde estaba el rey, que era Madrid en ese momento, la Real Chancillería de Valladolid y la de Granada, con el mismo poder que la de Valladolid. Entonces, resulta que, por ejemplo, la Cuesta de Gómez estaba llena de pensiones, porque la gente que tenía que pleitear, pues tenía que pasar aquí semanas y meses hasta que se resolvían sus asuntos, sus juicios, ¿no? Entonces estaban, el sector servicios, digamos, tenía mucho peso gracias a la Real Chancillería. Y bueno, las figuras que había, los alcaldes de lo criminal, los tenientes de vara y espada, todos esos oficios me parece bastante fascinante, empezando ya por los nombres, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Todo el funcionamiento también de las comunidades religiosas, de los conventos, que tenía menos conocimiento, pues también me parece que fueron, en el caso de los conventos femeninos, el refugio no solo espiritual sino también intelectual de muchísimas mujeres, ¿no? Que desde otros espacios no tenían esa posibilidad de formarse y de cultivarse, y ahí pues sí la tenían. Entonces, adentrarme un poco ahí, conocer más cómo funcionaban las comunidades, también ha sido muy interesante. ¿Qué es más complicado o qué ha sido más complicado para ti en estas últimas dos novelas? ¿Darle carácter histórico al thriller o darle carácter de intriga a la historia? Yo creo que ahí está como hay que hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos, o incluso con novela histórica, ¿no? Que ya estamos hablando de otro tipo de narrativa, pero caemos en muchas descripciones, porque claro, hay que sumergir en ese contexto, ¿no? En ese pasado. Y sin embargo, lo criminal tiene que ir muy rápido, ¿no? Las cosas, el thriller tiene que ir rápido y con mucho giro. Entonces hay que lograr ese equilibrio, y yo por eso creo quizá que me meto también tanto en el papel y me documento tanto, porque así voy a evitar pues caer en soltar muchas descripciones, sino que como que si una ya lo tiene asumido, transmite mejor lo sensorial, o sea, como lo esencial, para que el lector también se pueda sumergir en esa etapa, pero sin perder agilidad, ¿no? Pero desde luego es el desafío también, es uno de los grandes desafíos. Te quiero preguntar, para ir terminando un poco,
¿Cómo está recibiendo la gente la novela? No sé si has tenido oportunidad ya de hablar con algún lector, bien por redes sociales tan de moda en este tiempo, por la calle que te haya parado. El libro lleva 6 días apenas en las librerías y no sé si a la gente le habrá dado tiempo a comprarlo, leerlo entero y mostrarse su opinión, pero ese primer feedback, ¿cómo está siendo? Bueno, claro, no llega a la semana, pero lo bueno de las redes sociales, ¿no? La ventaja es eso, que es tan instantáneo. Entonces, cada vez muchas lectoras y lectores pues compran la novela y enseguida la suben a redes, me etiquetan, cuando la empiezan a leer ponen comentarios y eso sí que te da la oportunidad de tener feedback, y hasta ahora sí que está siendo muy bueno, así que estoy feliz con La Capitana. Y bueno, también comienzan a salir reseñas en periódicos. Sin ir más lejos, ayer en El Ideal Jesús Lenz hacía una crónica muy entusiasta de La Capitana que me encantó, además viniendo de él, ¿no? que también es un agente cultural muy importante en Granada, pues, y que va a estar en la presentación de mañana, además de La Capitana en la Biblioteca de Andalucía, que tendremos mañana. Así que de momento muy bien, pero le queda todavía mucho camino a La Capitana. Pues seguro que sí, seguro que va a ir fantásticamente bien. Muy rápido, en 30 segundos, quien te quiera ver en la presentación o en algún otro evento así, acercamiento con tus lectores, ¿cómo lo puede hacer aquí en Granada en este mes de octubre? Pues mañana vamos a estar, mañana jueves, en la Biblioteca de Andalucía a partir de las 7 de la tarde. Vamos a tener ahí un ratito muy bueno para compartir algunas pinceladas de la novela y eso, siempre pasar un buen rato. El sábado 11 vamos a hacer una ruta histórico-literaria también por los lugares de la novela, como la que comentábamos, pero además con el apoyo de una historiadora local maravillosa, María del Mar Jiménez. El día 16, que creo que es miércoles o jueves, que ya me voy perdiendo. Jueves voy a estar con Marga Sánchez Romero presentando también en La Madraza, hablando de La Capitana y de otras cosas. Será una conversación entre las dos, que es una escritora granadina que también admiro mucho. Y qué más cosas, y como la ruta del 11 creo que ya se han agotado las plazas, pues vamos a sacar otra el sábado 18. Esa es la agenda que tenemos de momento, que no es poco en Granada. Luego ya nos iremos a otros lugares, pero empezamos por Granada, que por algo se ambienta aquí la historia y creo que se lo debo también a las y los granadinos. Fantástico, pues Susana, ha sido un auténtico placer tenerte aquí este ratito, poder charlar contigo sobre La Capitana. Ya sabe todo el mundo, al que le guste la novela policíaca y encima histórica, ambientada en la ciudad de Granada, pues qué mejor sitio para contarlo que aquí en PTV Granada y para dárselo a conocer a todos nuestros espectadores. Muchas gracias, Susana. Pues sí, estoy de acuerdo, muchas gracias a ti. Con Susana...